Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, comenzamos a entrar en materia de la palabra de Dios. Quisiera sustentar este pensamiento de la palabra del Señor en el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo número 9, verso 27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Está establecido para los hombres de que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el tema que me concierne para platicarlo con ustedes es: ¿qué sucede cuando yo muero? ¿Qué sucede cuando las personas mueren? Yo creo que es una pregunta que toda persona, todo ser humano en algún momento se habrá hecho a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué deparará, ¿verdad, mi vida después de la muerte? ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿Hay vida más allá de la muerte? Son preguntas que cada persona pues tiene así, ¿verdad?, en sí mismo. Dios pues diseñó nuestros cuerpos para que tuviese un tiempo limitado de vida. Dice la Biblia que no será el hombre más de 70 años y el robusto de 80. No será pues de esa edad. Y pues hay personas que de repente pueden que duren un tiempo más unos que otros, pero siempre nosotros tendremos presente que la muerte acecha a cada una de nuestras vidas. Es algo que, aunque no nos guste tener que platicarlo, pues hay que ser consciente. Y sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo, donde la muerte está, ¿verdad?, es decir, acechando por cualquier lugar, cualquier rincón del mundo. Hoy en día lo que más se está hablando es de este tema, ¿verdad?, por esa pandemia. Y muchas personas se cuidan de sus cuestiones físicas, ¿verdad?, de su salud física, pero más no están atendiendo sus necesidades que hay allí en su ser interior. Mi estimado amigo y hermano que me escuchas en esta hora, quiero decirte que todo ser humano posee un alma dentro de ese cuerpo. O sea, somos un cuerpo espiritual, digamos, cubierto por un cuerpo de carne. Somos más seres espirituales, y por eso cuando el ser humano ha de morir, ¿verdad?, hay un fenómeno, un acontecimiento de un desprendimiento del alma de ese cuerpo. Por eso tenemos que estar completamente seguros realmente cuál va a ser nuestro destino. Todos somos responsables de nuestro destino. Usted decidirá realmente qué es el lugar que usted desearía llegar a vivir, ¿verdad?, cuando parta de esta tierra. Todo está implicado en la manera como usted decida vivir la vida. Y toda persona, ¿verdad?, tiene establecido leyes que Dios ha puesto en el corazón de la persona. Hay leyes que son naturales y hay leyes que son morales, ¿verdad? Lo moral corresponde a esa parte buena, ¿verdad?, lo que es hacer lo correcto, y es también la parte mala de lo que tiene que ver con lo pecaminoso. Si una persona se inclina y decide por vivir una vida viciada conforme al hombre de pecado, oiga bien, por eso entonces usted mismo será el causante de llevar su final de vida a esa instancia y que su alma se pierda. Por eso Dios, ¿verdad?, nos ha provisto del regalo más maravilloso, del regalo más grande. Desde el momento cuando el primer padre, nuestro primer padre Adán, introdujo el pecado a la tierra por la desobediencia, ¿verdad?, producto de haber desobedecido a Dios, de haber transgredido, ¿verdad?, esos principios y estatutos divinos del Señor, Él mismo atrajo a sí mismo esa pena de muerte, ¿verdad? El pecado es lo que ha penalizado al hombre de haber sido excluido de la gloria de Dios. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a ser el postrer Adán, ¿verdad?, el sustituto del postrer Adán, vino a darnos esa seguridad de la salvación. Ha venido, amén, para redimirnos, para fin de que nosotros no podamos ser afectados por la muerte segunda, ¿verdad?, y podamos ser sacados de este mundo cuando, amén, nuestras vidas, nuestro cuerpo queden inertes, ¿verdad?, y al desprenderse esas almas redimidas por la sangre del Cordero de Dios, podamos estar en la presencia del Señor.
Entonces es maravilloso que podamos entender que Dios, amén, está siempre a la disposición de todos nosotros. Querido amigo que me escucha, tienes una responsabilidad delante de Dios de cuidar por ti mismo, por tu alma, ¿verdad? La muerte hoy en día está circundando. La muerte cunde, ¿verdad? El pánico en las personas genera miedo, genera temor. Nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero es más triste morirse sin Jesús. Sin Jesús, oiga bien. Y la muerte, oiga bien, no tiene distinción de sexo, de color o de raza. Lo mismo visita la casa o el palacio del rico como la choza del pobre, pero siempre va a haber un próximo. Y por eso tenemos que estar sobre todo preparados, tenemos que estar listos. Mire, para una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, que vive en la obediencia al Señor, a su palabra, y no estamos hablando de religiosidad, querido amigo, amigo familiar que me escuchas, no tiene nada que ver con tu creencia, con tu religión, porque hay mucha gente que dicen que creen en Dios, pero viven como si no creyeran en Dios. Todavía viven viciados conforme a una vida de pecado. Hay mucha gente que ama a Dios, hay muchas personas que dicen que aman al Señor, viven en su religión, ¿verdad? Y se acercan, viven en sus costumbrismos, pero viven todavía atados al pecado, del adulterio, de la fornicación, amén, de la idolatría, de las borracheras. Hay gente que detesta que uno le hable de la Biblia, de la palabra de Dios, y dicen que aman a Dios. Entonces, parece eso, digamos, algo incoherente, parece algo contradictorio, porque sus hechos demuestran lo contrario. Por eso es importante que usted entienda que no se trata de religión, porque Dios no viene a buscar a personas por la identidad religiosa que tenga, sino por la obediencia a su palabra. Y la Biblia dice que ni los, amén, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los cobardes, ni los, amén, que practican maldad, nadie de esos serán dignos de heredar el reino de los cielos. Necesitamos ir a la cruz de Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos recibir el perdón a través de la preciosa sangre del Cordero, de renunciar a esa vida de inmoralidad, de inmundicia, y decir: Señor, confieso que soy un vil pecador, me arrepiento de mi pecado, te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Y cuando usted hace con el corazón, con sinceridad, esa oración, déjeme decirle que Dios lo acepta, lo recibe como a un hijo suyo. Pero es importante que usted entienda eso. Si usted se muere, aunque usted sea la persona más devota, más religiosa del mundo, pero vive sumido en el pecado, se perderá igual en la perdición eterna. Hay un infierno del que escapar y hay un cielo que ganar, mi querido amigo. Esta es la oportunidad que Dios te ofrece. Amén. Está establecido, es una ley inexorable. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es una oportunidad que el Señor te ofrece aquí en esta tierra, en este lugar. Este es el verdadero purgatorio, donde tú estás ahora mismo en la condición de pedirle al Señor perdón para que Dios te acepte y puedas ser parte de ese lugar maravilloso que espera a todos aquellos que creen en el Señor. Déjame contigo hacer esta simple oración de fe, y ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, amén, yo me arrepiento, confieso que todo este tiempo te he ofendido, que he vivido distante de ti, Señor, pero como el hijo pródigo, como cual hijo pródigo, vengo arrepentido a ti y te pido que tú, Señor, me perdones de todos mis pecados, Señor. Ahora te pido que tú, Señor, me aceptes como a tu hijo, como a tu siervo, y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame, límpiame de todo mi pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por haberme recibido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, mi querido Jesús.